Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y acá estaba justo escuchando un tema de Ellie Goulding, creo que se llama algo así, de 50 sombras de Grey, todo aputazado, sexual, escuchándolo, espectacular. Porque soy bastante aputazado sexual, ¿no? O sea, me gusta, no de la forma que ustedes piensan, ¿no? Dejémonos de las estupideces esas de la gente que no entiende estas cosas, que no tiene humor, que nada, y que todo lo ve por el lado de la homofobia y todas esas estupideces, nada. Aputazado sexual que estaba romanticón, así. Y me gusta la música de los 90, de los 80, así, todo el soft music, ¿no? Y hay un tema que me encanta, que es de 50 sombras de Grey, que es Love Me Like You Do, algo así, ¿no? Love me like you do, love me like you do. What are you waiting for? Bueno, y estaba pensando, ¿qué les digo, no? O sea, sabía qué decirles, pero estaba tratando de ordenar un poco las ideas. Y estoy intentando hacer los videos más reducidos, porque hay una realidad, no estoy creciendo, no estoy llegando a la gente. Yo no sé si es porque no llego yo como persona, no les llega mi contenido, o está pasando algo con el algoritmo, que vieron que yo soy una persona que soy moderada, pero me dicen gutareto, ¿no? Gutareto, como Toreto, no por el físico ni la pelada, sino más que nada porque puedo pasar de moderado a vehemente a 400 km/h en 2 segundos, ¿está? Y me gusta, me encanta ser así, yo qué sé, a mí me gusta, espero que la gente que me esté escuchando también le divierta y le gusta, es lo que hay. Al margen de que no les guste, es lo que hay, ¿no? Y lo hago con la mejor de las ondas y el mayor del profesionalismo que puedo. Pero bueno, tengo que probar cosas para ver qué es. Algunos, a mis amigos que siempre me bancan, quiero agradecerles por dejarme ser como soy en el espacio de ellos, en sus casas. Y bueno, que ustedes también parece que les gusta y tengo aceptación entre ustedes, también quiero agradecerles, ¿no? Yo puedo ser un tipo muy serio, puedo ser un tipo muy educado, y también puedo ser un desbocado, y me encanta ser un desbocado, te voy a ser muy sincero. Creo que tiene más fuerza cuando vos hablás con palabras que todos dicen no son malas palabras. No, no son malas palabras, son palabras que están usadas con cierta connotación, ¿no? Obviamente en ciertos ámbitos no está bien visto. Bueno, la cuestión es que me está costando un montón hacerlos más cortos, pero bueno, está, no sé si lo voy a lograr. Mis amigos, estos que yo les acabo de nombrar, Admaicos, me dice que vaya probando a ver por qué puede ser. Ellos tienen la teoría que por ahí el hijo de Guta, el nombre de hijo de Guta, el algoritmo le puede hacer relacionar por la razón que lo puse, ¿no? Era relacionado al hijo de Pu, ¿no? Y me dicen Guta, entonces era un juego de palabras. Me dice que puede llegar que el algoritmo lo tome como la mala palabra esa. Entonces me señalaban que cambie el nombre. Lo que pasa es que si cambio el nombre, capaz que lo tenga que hacer, no lo sé. Quiero descartar cosas antes, ¿no? Porque perdería para mí un poco la esencia. De hecho, perdí mucha esencia, ahora me estoy soltando más, pero cuando apenas empecé, era como que, la gente se alarmaba por las malas palabras, o porque decía las cosas así como muy fuertes, o cuestiones así, ¿no? Entonces, no quiero cambiar esa, y tuve que moderarme muchísimo, porque claro, quería ser aceptado, ¿no? Quería que mi contenido le llegara a la gente, porque no es solamente para las palabras, eso tiene una idea, tiene un mensaje, bien, mal, ¿cómo es? Transmitido, pero es un mensaje en sí, un mensaje. Bueno, la cuestión es que voy a empezar a probar a hacer videos más cortitos, y para eso tengo que sacar justo esta parte que es la que más me gusta, charlar con ustedes. Tengo que pasar medio directo, Alma me dice, pasá directo a la noticia, decide qué vas a hablar, esto como para que la gente se mantenga enganchada. Igual no creo que sea ese mi problema de alcance, porque te voy a ser muy sincero, y no le voy a sacar el cuero a nadie, no voy a hablar de nadie, pero yo he visto canales que me han mostrado mis compañeros, que tienen 80 seguidores, ¿está bien? Tienen 3 videos, ni siquiera tienen producción en el contenido, la voz no es mucho mejor que la mía, ni siquiera ponen etiquetas, ni ¿cómo se llama? Ni miniaturas elaboradas, pero ni siquiera etiquetas en el video. Y en 3 días tienen 5000 visualizaciones. Los chicos me dicen que hacen sub por sub. Yo no sabía lo que era, me lo explicaron. Algunos me dicen que compran
que compran visualizaciones o cosas así. Yo no sé, a mí me cuesta mucho pensar en eso. ¿Por qué? Y me cuesta mucho porque yo no sé, o sea, me parece una estupidez hacer eso. O sea, tiendo a pensar que es más porque, bueno, no sé, YouTube les da más alcance, porque dirán cosas que yo no digo. O sea, perdón, digo cosas que ellos no dicen, no lo sé. Entonces tengo que ir pensando en descartar. Entonces voy a tratar de hacer dos tipos de noticias. Estas, que vamos a ir directamente acá, que son más, las voy a relacionar más a las Bloody Mary. Y después las descontracturadas, en las que sí les voy a hablar un ratito de la vida, de lo que a mí me gusta, de contarles mi día a día. Que por ahí voy a decir, ¿qué mierda me importa tu día a día? Pero hay mucha gente que sí. Mucha gente que la hace sentir acompañada. Y es como un formato de radio. Y a mí me encanta. Me encantaría poder hacer radio, ¿no? Estar 8 horas con ustedes charlando. De esto, ¿no? De lo que es el día a día. Te sentaste, viste, por ejemplo, vos llegás a tu casa a la noche y decís, puta, hola mi amor, ¿cómo estás? Y le contás tu día, ella te cuenta tu día. Hay gente que está sola, que estamos solos, y por ahí hacerlo está bueno, ¿no? Va, por lo menos creo que la gente lo aprecia. Yo escucho mucha radio y hay mucha gente que lo aprecia. Y me gustaría tocar sus vidas de alguna manera de esa forma. Y que ustedes obviamente del otro lado tocan la mía. Y me di cuenta de eso. Me di cuenta en un clip, en un directo que estaba haciendo Adma, súper serio, súper copado, súper interesante. Me invita a subirme. Y yo no quería porque sabía que se lo iba a distorsionar. Aparte estaba pasado de vueltas, estaba sin dormir y un montón de cosas. Y estaba muy buena onda. Muy buena onda. Yo te lo voy a distorsionar todo, boludo, subite. Bueno, subí un ratito, 2 minutos y me fui. Para agradecer, para no. Porque la gente también pedía, entonces está. Cuento esto no por egocéntrico, sino por les voy a contar otra cosa. Y bueno, subo, les cuento unas cositas, nos cagamos de risa y bueno, me voy. Y el pato después sube a destiempo. Me vuelven a invitar, porque yo lo seguía escuchando, estaba laburando a morir, lo seguía escuchando. Y voy a sacar un clip con esa parte que va a ser 50 formas de destruirle un after o un directo a Adma, ¿no? Porque, decir algo serio, súper interesante, se desbocó y se hizo un averno en 30 segundos. O sea, estuvo mortal, estuvo súper chancho, súper desprolijo, casi me capo. Y es que me pone tan bien Adma, y me pone tan bien el pato. Y ustedes, ¿no? Porque, o sea, si yo me paso 14 horas reescuchando nuestros avernos y regrabándolo y después otras 4 o 5 horas subiéndolo y otras 2 o 3 horas más, al revés, 4 o 5 horas compilándolo, que el Premiere lo compile, es únicamente, pues yo no podría bajar el directo, pero no baja los chats. Y para mí lo más importante es el chat. ¿Por qué? Bueno, pero no sé, yo no lo leo, claro, pero el chat te incita a hacer así. Vos lees a la gente del otro lado y ves por dónde va. Y me encanta. Me encanta a morir porque yo los leo y me pone algunas cositas que te dicen por ahí, yo qué sé, te desmotivan un poco, ¿no? Porque, yo qué sé. Yo entiendo, no puedes agradarle a todo el mundo. Y está bien. Pero bueno, uno tiene la idea de que todos la estén disfrutando, ¿no? Y... bueno, esto va a salir largo. Bueno, entonces tengo que empezar a descartar cosas. No quiero cambiar el nombre, tengo que ver si es por lo largo de los videos, tengo que ver si por el contenido no gusta y para eso tengo que ir modificando de a poquito para darme cuenta la diferencia, ¿no? Porque, claro, yo no me pienso colgar de nadie para crecer y tampoco pienso hacer cosas locas para crecer. Pero es real que gente con mucho menos videos, 5 videos, 5 videos tenía, 5.000 visualizaciones en 3 días cada uno y 80 suscriptores. Y vos decís, puta madre, ¿qué pasa, viste? Bueno, entonces, nada, vamos a ponerle... Bueno, nada, les cuento solamente esto. Estaba usando la nueva de OBS, la nueva opción que tiene para pausar el video. Antes vos lo cortabas y después tenías que ir a Premiere y unirlo, ¿no? Ahora puedes pausarlo. Si te pones en algo, pum, lo pausás. Así que voy a probar, prueba piloto. Y bueno, este va a ser un poquito más largo de los cortitos, porque les quería contar por qué empezamos con esta pantalla. Así, porque cuando empecemos con esta pantalla es que vamos a ir directamente a los bifes. No vamos a dar mucha vuelta ni les voy a contar muchas cosas, salvo lo que vayamos diciendo en la noticia.
Y las descontracturadas, sí, vamos a empezar con la primera parte, donde yo les hablo, y después, bueno, la segunda parte cuando vamos a la noticia, ¿está? El que quiera lo mira y el que quiera no lo mira. O por lo menos pasa a la parte que le interese. Bueno, dicho esto, vamos a mirar una cosa. Bueno, vamos a pasar a la noticia. Disculpe la prolijidad, pero realmente quería probar esto. Probar cómo sale, cómo lo podés ver y eso. La noticia que nos ocupa. Dispositivo de captura de video, no. ¿Dónde está? Se me fue la pantalla. Ahí está. Bueno, perdón, es el primer video que hago así. Hoy subí justo unas imágenes filtradas. Ya pasamos, yo hice un videito donde hice el tráiler, el fan tráiler. Y además pasé las behind the scenes y unas imágenes filtradas de Navidad que habían hecho de Batgirl. Y hoy se filtraron, la filtró la protagonista, Leslie Grace, en su TikTok más imágenes. Esto ya suena como a campaña, ¿no? Como una campaña de a ver si generamos hype o generamos una especie de hashtag restore de Leslieverse, ¿no? No me acuerdo los nombres de los showrunners porque son asperísimos para nombrar. Pero bueno, yo creo que deben estar haciendo eso, ¿no? Yo siempre dije, nunca creí que le hubieran destruido la película. Siempre creí que Zaslav la tenía metida en su caja fuerte, con 3 trabas. Porque no creo que se queme un material de 90 minutos, se queme y se vaya para otro lado. Es una apreciación, no tengo información, ¿tá? La información es que se destruyó, yo no lo creo. Bueno, entonces siguen tirando, ¿viste? Bombitas así como de pumba, pam, a ver cómo reacciona la gente. Y yo siempre digo, yo estudié marketing, hice 3 años, analista de marketing y publicidad. Estoy hablando hace 20 años atrás, las herramientas que tengo ya no deben ni funcionar. Pero antes vos cada proyecto que tirabas era una cuestión de haces una encuesta o haces un testeo de mercado o algo por el estilo para ver por dónde va, cuál es lo que la gente quiere, dónde podés vos crear la necesidad de que la gente quiera adquirir un producto, que eso se trata del marketing, ¿no? Ahora han cambiado, obviamente, con las herramientas SEO y Google Sense y un montón de cosas, han cambiado. Ya no es necesario gastar tantos millones de dólares en encuestas o ese tipo de cosas. Pero parece que los SEOs, o la nueva, no sé, el nuevo marketing de Harvard, Massachusetts, de Minnesota y todo ese tipo de cosas, no está enseñando ese tipo de marketing, ¿no? Entonces tenemos las cuestiones de Marvel y eso que no le gusta, el 90% no le gusta, pero la siguen haciendo. Se ve que no le prestan bola o no les interesa, porque en realidad sabemos que no quieren entretener, sino que para mí, y no soy conspiranoico, pero quieren hacer una especie de reingeniería que no es exactamente por amor al público ni a las comunidades minoritarias. Es más que nada una cuestión de conveniencia. No te olvides que son empresas de entretenimiento, pero son multinacionales. Meten negocios en todos lados. Acciones acá, acciones allá, picoteo por acá, picoteo por allá. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, yo creo que quieren hacer eso. Y una pregunta que sí quiero dejar claro es, todos me decían, pero vos odiás a las mujeres, como el nabo este que mandó ¿cómo es? La amenaza. Vos odiás a las mujeres, a los afroamericanos, a los de la comunidad. No, para nada, ni los quiero ni los amo. Son personas. Yo no quiero y amo a todo el mundo. Yo no voy caminando por acá y así sea blanco, heterosexual, hombre, mujer, lo que sea, yo no los amo. Yo los respeto y los quiero, por decirlo de una manera, porque son personas, empatizo con esas personas. Si una persona se cae y se golpea, yo no estoy preguntando, che, loco, ¿de qué comunidad sos? ¿Sos gay? ¿Sos lesbiana? ¿Sos mujer? ¿Sos hombre? No, me agacho, me ayudo y lo levanto o la levanto. ¿Está bien? Le pregunto si está bien, le pregunto si necesita algo. Por ahí, si se descompuso, puedo ir al kiosquito de enfrente y comprar una botella de agua. ¿Entendés? Lo cuido porque es una persona. Y porque así me educaron. Y porque así viví durante 20 años cuando fui Boy Scout, Lobato, Rider y todo un montón de cosas. ¿Entendés? Me enseñan a preocuparme por el prójimo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, para mí, cuando hacen este tipo de cosas,
no es amor o odio o hate o lo que vos quieras por las comunidades minoritarias. No, es respeto. ¿Y por qué? Pero Guta, pero si estás diciendo que porque meten a una chica que batichica, que es un poco más oscura de piel o lo que sea, estás despotricando. O la sirenita porque es afroamericana. Bueno, no. Eso me parece una falta de respeto. Así como cuando los blancos hacían blackface, me parece, o como, vamos a salir de un poco de eso, como cuando te maquillan a una persona joven a vieja, habiendo 25.000 abuelos actores jubilados que tranquilamente pueden hacer ese papel, me parece la misma poronga. ¿Está bien? Entonces salgamos un poquito del tema de la raza y los sexos y eso. Hay actores para meter y hacer los papeles. Bueno, cuando vos pones a una persona que no es del mismo sexo que se creó, lo que estás haciendo es faltarle al respeto, porque vos estás diciendo que no tenés la suficientemente fe, o que no estás haciendo, no tenés la necesidad de invertir en gente que se siente a recrear un nuevo universo, o recrear una nueva heroína o héroe o heroíne, ¿tá? Que valga la pena financiar, ¿no? Entonces digo, bueno, pero si yo ya tengo comprado esto, ¿para qué voy a gastar en algo nuevo si está? Y de paso quedo bien y lleno una cuota. Bueno, eso debería ser una falta de respeto para vos. Porque no servís o no valés lo suficiente como para que la gente invierta. ¿Tá? Entonces es exactamente todo una demagogia berreta. ¿Está bien? Y eso a mí me indigna y me jode. Entonces yo en realidad, aunque vos no lo creas, yo te estoy defendiendo a vos. No estoy despotricando. Porque te estoy diciendo, capaz que me haces... Blade. El otro día estaba mirando, ¿no? Porque siempre nombramos Blade, nombramos esto. El otro día estaba viendo de vuelta Dungeons and Dragons, ¿te acordás? La serie de los 90. Sí, 90 creo que fue, sí, 90. De los dibujitos animados. Eso fue un éxito, le encantaba a todo el mundo. Y una de las heroínas era negra. Sí, por ahí estereotipada, porque justo era la acróbata y la ponen medio como en un... como con cosas así medio como de afroamericana, ¿no? De las selvas, tipo así, bueno. Está bien, al bárbaro también lo pusieron así, y era blanco y rubiecito. Por ejemplo, ¿no? Entonces a nadie le molesta esas cosas. Le molesta la apropiación cultural, así como a los afroamericanos están diciendo que les rompían las pelotas, que les expropiaran su cultura, y ahora quieren ese resarcimiento cultural. Que no, el resarcimiento cultural no es la palabra, pero no me sale ahora la palabra. Esa como cuando vos reivindicación cultural, una cosa sí tiene otra palabra, pero no la recuerdo ahora. Pero entonces, para reivindicar a unos tenemos que matar al otro. Para empoderar a uno tenemos que destruir al otro. O podemos empoderar a los dos y darles la cabida que tiene cada uno en su lugar, porque es un ser humano. Entonces yo no estoy... de hecho, defendí a la cenobita de Hellraiser que sea una persona transexual. Si de hecho lo hace bien, pero y no confundamos, porque yo escucho muchas cosas como el mamón de la amenaza que la leímos en el directo del Averno, que todos creen que, si algo es woke, es woke. Si algo es progre, listo, punto aparte. No me importa si te gusta el guión, no te gusta el guión, si la película fue una cosa espectacular o no. Si es woke, es woke. Y woke no significa que haya mucho negro, mucha lesbiana, mucha gente de la comunidad. No. Lo woke por ahí, a grandes rasgos, si te interesa más el tema, andá y buscalo. No quiero hacerte la fácil, ¿no? Pero no quiere decir que haya inclusividad, sino que es lo forzado de lo inclusivo y el panfletazo. Si la película está buenísima, yo siempre digo, hay dos formas de ver algunas veces las películas o las series, viéndolas sin nada, mirándolas en tele y te puede encantar. Ahora, si vos estás de este lado o estás del otro lado, pero estás diciendo que lo woke es una mierda, que lo progre es una mierda, entonces porque tenga un buen guión, o tenga buenos efectos especiales, o te haya gustado la película, no significa que no sea woke. Quiere decir que fue woke y te gustó.
Y está bien. Yo qué sé, cada uno tiene su coherencia. Ahora, que tenga un buen guión y esto, si te cambian a la sirenita por otro sexo y te hacen apropiación cultural, no significa que la película pueda estar mala, estar buena, pero no quita que no sea woke o progre. Y no tiene nada que ver con que si vos ves una película con una negra de ¿cómo se llama? De heroína, sea progre o woke. No, va a depender del contenido, el cómo y tanto. O sea, una película que Ant-Man siempre está diciendo, la mujer rey, ahí está. Es una parte de la historia que la podrían haber hecho espectacular. Y era basada a todos negros, afroamericanos. Ya empezaste con la estupidez de que, ay, pero si no le pongo rey, porque la reina siempre tiene menos peso, porque esto, lo otro, lo demás allá. Entonces ahí te das cuenta que es un panfletazo. Y va a ser un panfletazo. Hellraiser, yo no sé qué va a ser o no. Pero Hellraiser pinta espectacular que pongan un transexual. ¿Por qué? Y porque toda la mitología te dice que pueden ser asexuados, que no tienen sexo, no te están diciendo ni que es hombre ni que es mujer, así que tranquilamente. Entonces cuando la inclusión va de la mano de la obra, o la inclusión va de la mano de lo que inventó el autor, o coincide con los parámetros de esa película o serie, para mí está perfecto. Yo siempre digo, la verdadera inclusión es que pongan a actores travestis, transexuales, gays, lesbianas, hombres, mujeres, a hacer papeles. A ver, por ejemplo, yo soy transexual, ¿está? Y vos querés hacer un papel de hetero, de hombre hetero, blanco, y yo soy blanco transexual. Vos me podés contratar a mí, debés contratarme a mí si soy el mejor para el papel. Si yo puedo interpretar perfectamente a un hombre hetero, como lo dice la obra, y yo soy transexual, me parece espectacular. Esa es la verdadera inclusión. Que vos metas a un actor de otra condición sexual a hacer un papel con el que es el mejor. Ahora, si vos me vas a poner a un transexual haciendo... no sé, no se me ocurre, pero vas a poner un transexual cambiándole el sexo de la obra por una cuestión de que tenés que poner un transexual, eso ya no está bien. ¿Está bien? Si vos pones a una persona homosexual, mujer homosexual, o sea lesbiana, que tiene que hacer el papel de una mujer hetero, me parece espectacular. Esa es la verdadera inclusión. Vos incluiste a una persona de la comunidad a hacer un papel, sin necesidad de cambiar la obra del autor. ¿Está bien? Bueno, se me fue el carajo el video, vamos a leer rapidito esto, pero que te quede claro que cuando yo te estoy diciendo esto, te estoy defendiendo, no importa si lo entendés, no importa si me crees, yo te lo estoy diciendo, vos después hacés con esta info lo que vos quieras. ¿Está bien? Listo. Leslie Gray filtra un poco de Batgirl a TikTok. No pude resistir, me escribió la estrella del proyecto Enterrado. La chica es hermosa. Es hermosa. Lamentablemente, no era para este papel. O por ahí podría haber sido para otro papel o otra heroína de acción. Pero todos sabemos que Bárbara Gordon es blanca, bastante leche, si querés llamarlo así, y es pelirroja. Acá la pusieron media pelirroja, pero... no es. Igual que ahora están diciendo como se están poniendo la de la Sirenita y la Blancanieves a decir, ay, sí, las chicas son hermosas. Y no dudo para nada de su talento. De hecho, la que van a hacer de Tinkerbell se acaba de graduar de Harvard. Y no, eso no es lo que está en juego. Blancanieves es blanca como la leche. ¿Está? Y lo peor de todo, que es muy bonita la actriz, pero le tiene del otro lado una actriz mucho más linda, que es la del espejito. La mala. Entonces, ¿cómo haces vos para decir, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Y si soy el espejo, le dijo, sí, ya, vos, mi amor, o sea, no queda otra, Gal Gadot, sos vos. Y se te termina la película. Entonces, un poco de coherencia, ¿no? 15 segundos a través de TikTok es todo lo que probablemente obtengamos por ahora en lo controvertido del largometraje de Batgirl, que yo lo que compartí antes de este video. Leslie Grace, la estrella de la película El CEO de Warner Discovery, David Zaslav, abandonó a principios de agosto en un esfuerzo, como él mismo expresó, para proteger la marca DC. Subió un breve montaje detrás de las cámaras con que la leyenda minúscula
no me pude resistir. El metraje está ambientado en la canción de Omar Apollo, Evergreen, cuyo título también incluye un paréntesis bastante no merecías en lo absoluto. Yo la cambié la música o me saltaba copyright. ¿Está bien? El video incluye imágenes de la joven de 27 años, 3 veces nominada al Latin Grammy, maquillada ensayando una coreografía de lucha, columpiándose a cables y tambaleándose en uno de estos caballitos elásticos del patio de recreo por un breve momento. Vemos lo que parece ser una grabación de un teléfono celular, de un monitor en el set grabando la producción, muy probablemente la única película que veremos durante bastante tiempo, tal vez para siempre. Muy probablemente la única película que veremos durante... Bueno... ahora lo vamos a seguir leyendo. Yo y justo estaba viendo ya un poco más tranquilo con el tema de la muerte de Carlitos Balá, que todos por ahí que vieron el video saben que me afectó un poco. Y hoy justo estaba escuchando unas cosas y de vuelta, cada vez que veo el Carlitos Balá me emociono, se me caen unos lagrimones, así fue muy importante para mí. Y yo decía, puta, este tipo marcó décadas, generaciones de pibes. Estuvo cancelado por las izquierdas durante años y años después de la cosa militar que tuvimos en Argentina. Y así el tipo estuvo en los corazones de todos. De todos, porque hasta los chicos de hoy en día lo conocían ya un poquito menos. Había un montón de actores y actrices que lo invitaban con 90 pirulos a hablar de él y a Panam y un montón de otras personas para brindarle una especie de tributo, ¿no? Y yo me pregunto, estas culos sucios y estos culos sucios se quejan y hacen quilombo. Y yo digo, loco, ¿por qué no te callás y demostrás lo que tenés que demostrar en vez de andar haciendo políticas y andar diciendo estupideces y peleándote con los fans? Ahí cuando el tipo le decían, Carlito Balá, vos sos viejo, vos ya no servís para nada, el tipo decía, está bien, tal vez no sirvo, tal vez ya mi tiempo pasó, pero ¿quién me quita la cantidad de corazones que he tocado? Y yo me pregunto, ¿y ustedes a quién tocan? Ustedes que decís, ay, porque yo soy mujer, cobro menos, no, cobro menos, ay, me discriminan por negro, ay, me discriminan por esto otro. ¿Y a quién tocaste, loco? ¿A quién tocaste acá adentro? ¿Qué van a decir de vos cuando te mueras? ¿Alguien va a hablar salvo tu círculo? ¿Vas a tocar los corazones de algún fan? No, de hecho seguramente no te quieran recordar o te recuerden como la mina que salió a despotricar y a hinchar las pelotas y a cagarle personajes queridos a un montón de gente. Por ejemplo, lo único que se me viene, Henry Cavill. Hablaron pestes, también mucha gente lo quiere, pero ¿por qué lo quiere? Porque el tipo humilde, siempre con una sonrisa, con los fans, a morir. Entonces yo me pregunto, loco, vos te pones de ese lado del lado de la palestra. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, Jamil, odio, todos los que ven en mis videos saben que odio She-Hulk, pero lo odio a morir She-Hulk? ¿Está bien? Y sin embargo, y ahora odio el personaje de Titania, pero en su momento la mina salió a hablar de tal manera, pidiendo una oportunidad, no jodiendo con los fans, en vez de pelear con los fans, y yo le di una oportunidad. Después, bueno, paré una apuesta y tuve que seguirlo mirando, pero el primer capítulo lo miré por motus propio y gracias a la actriz, pues si no, no lo iba ni a mirar. Entonces vos te das cuenta, yo siempre digo, ¿no? Vos podés ir y entrar a una delegación pública y ver a la mina o el tipo, no importa, que siempre son mujeres, perdón chicas, que están así como mala onda, ¿sí? ¿Qué quieren? Y vos le decís, mucha gente dice, se pone a la altura de ella y se pone mala onda. Sí, dígame, necesito esto. Y se crea un conflicto feo, ¿no? Sin embargo, vos sabés que esa persona debe tener un montón de... No tenés por qué bancártelo, obviamente, pero vos sabés que esa persona está mal por alguna cuestión, por su vida, por lo que está pasando, y vos podés ponerte mal, o podés ir a decir que ella sea una mal educada y vos quedar como un buen educado, ¿no? Hola, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? Mire, vengo por sí, pero no me importa, decímelo más rápido porque hay mucha gente. Bueno, nada, le quería decir que necesito esto, papá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tenés que ir acá, para allá. Bueno, listo, muchísimas gracias, que tenga muy bien, nos vemos en un par de días cuando consiga todo. Y tal vez vayas a conseguir muchas más cosas que si te pones a la altura de ellos. ¿Está bien? Entonces, bueno, nada, chicos, se me fue el video, pero bueno, era el primero para que sepan cómo va a ser este formato.
Y esto no va a volver a suceder, espero, no creo, no tengo fe en mí. Me encanta charlar con ustedes, ¿qué va a hacer? Bueno, atente al clip de Ant-Man, de cómo destrozarle. Bueno, cuando supo la noticia de la cancelación de la película terminada a principios de agosto, la joven estrella subió 7 diapositivas a Instagram que también mostraban su vestuario y maquillaje, así como destellos detrás del escenario. En su pie de foto escribió: estoy orgullosa del amor, el trabajo duro y la intención en que muestro increíble elenco y el incansable equipo pusieron en esta película durante 7 meses en Escocia, y citó a su personaje Bárbara Gordon diciendo: para todos los fanáticos de Burger, gracias por el amor y la creencia permitiéndome tomar la capa y convertirme, como dijo mejor Babs, en mi propio maldito héroe. Entre lo que respondieron, entre Lin-Manuel Miranda, el autor de Inside Grace, protagonizó la adaptación cinematográfica del 2021 dirigida por Bad Girl for Life, de Amor de por Vida, escribió Miranda, ganadora del Tommy, Bueno, hay un par de cosas, esto es otra cosa que te quiero decir, ¿no? Querida familia, después escribís en inglés. Volvemos a la moda del Spanglish, ¿no? Y esto me hincha las pelotas, porque, a ver, o tenés su amor por tu yo entiendo que vos tengas que hablar en inglés, pero no empeces por amor a tu familia con un idioma y después te vayas a otro idioma, porque yo qué sé, o sea, o querés a tu idioma o hablas en el otro porque es el que lo pueden leer todo el mundo. Yo qué sé, me gusta el Spanglish, tiene una cierta onda el Spanglish, si querés llamarlo así, pero bueno. Esto, cuando lo hacen estos tipos suena tan a demagogia, o no sé si es que nos tienen acostumbrado tanto a esto, que ya no sabes por dónde van estos tipos, ¿no? La verdad que ya no sabes. Y hoy vi algo que ahora no lo tenía, a ver, pará. Bueno, sí, se me va a ir al carajo el video, pero bueno, no importa. Ahora les voy a mostrar algo de lo que hablaban acá, de que Leslie Greff hace un tiempo había mostrado otro tipo de cosas, iba filtrando. La Batgirl de 90 millones ya estaba producida cuando Warner Bros. Discovery anunció que no se estrenaría sus directos Ali Papá. El dúo nacido en Bélgica detrás de Bad Boys for Life, 2 episodios de Marvel, dijeron estar tristes y conmocionados. Bueno, lo que ya conocemos, chicos. Les voy a mostrar una de las filtraciones. Espero que salga con el volumen, ¿está? La vemos a ella poniéndose el traje y cantando el tema del guardaespaldas, ¿no? Con Whitney Houston. Flaquita está, ¿eh? Sé que no tiene mucho que ver el tema de cuando pegas una patada, la potencia, ¿no? Pero bueno, esas patitas. Creo que potencia y fuerza y coso no es lo mismo. Y para pelear, me parece por ahí que para pelear contra el mal está medio flaquita, che. Pero bueno, me puedo equivocarme, a mí me da la sensación, ¿eh? Me pasaba lo mismo con Gal Gadot. Y después cuando la vi dije, uy, ¿qué pasó acá? Gal Gadot, me encantó. Perdón, chicos, esto está de Facebook. O sea, entró un mensaje y fue para abajo. Pero bueno, está. Ahí la vemos cantando. Se lo aprobó. Y está con... No sé con qué está. Pero la puta madre. Bueno, eso, chicos. Así que nada. Ya veo que me cagan el video. Pero bueno, chicos, se me fue el carajo el video, la puta madre, iba a ser cortito. Bueno, voy a sacar otro y va a ser re cortito, se los reprometo. Así que bueno, nada, chicos, como siempre digo, espero que... Estoy oxidado, estoy haciendo mucho directo y me estoy olvidando bien de cómo hacer los videitos. Así que bueno, espero igual que lo disfruten porque fue con la mejor de las ondas. Hasta pronto.